Pero todo cambió cuando Luana, de solo 7 años, impulsada por la curiosidad, escaló una escalera para alcanzar un juego de mesa en lo alto del armario. La búsqueda de diversión se convirtió en tragedia cuando perdió el equilibrio y cayó. Papá, papá, los gritos de Dudu y Enrique, sus hermanos menores, fueron el primer indicio de que algo terrible había ocurrido. Al escuchar el alboroto, Danilo bajó las escaleras, 4 peldaños a la vez, con el corazón latiendo frenéticamente. Al llegar al lugar, encontró a Luana caída, una visión que le heló la sangre. La niña estaba inconsciente con un corte profundo en el abdomen, donde un juguete afilado se había clavado durante la caída, y el suelo alrededor estaba manchado con un charco de sangre. Sin dudarlo, Danilo actuó, levantó a su hija con cuidado e instruyó a los hermanos a seguirlo rápidamente. Cada movimiento era meticuloso, aunque realizado con una prisa desesperada. Los niños, envueltos en lágrimas y sin comprender completamente la gravedad de la situación, siguieron las instrucciones de su padre. Ahora, mientras conducía hacia el hospital, Danilo adelantaba a los demás vehículos combinando precisión con desesperación, enfocado exclusivamente en llegar a emergencias. El miedo a perder a su hija se cernía como una sombra constante, presionándolo internamente. Finalmente, el hospital apareció al frente, una fortaleza de esperanza al final de un trayecto angustiante. El padre estacionó el coche rápidamente y corrió hacia la entrada de emergencias, cargando a su hija en brazos y seguido de cerca por sus hermanos, todos extremadamente angustiados. «Oh, Dios mío, no permitas que mi hija se vaya». Cada palabra suya estaba cargada de un profundo terror, reflejando el peso de la irónica situación en la que se encontraba. Estaba solo, cuidando de los niños durante la semana, ya que su esposa, gerente en una empresa de cosméticos, estaba en un viaje de trabajo. Lo que normalmente sería un periodo manejable se transformó en una pesadilla inesperada. Él había estado trabajando desde casa para cuidar a los trillizos, pero nunca podría haber imaginado que una tragedia como esa ocurriera tan de repente, bajo su supervisión. Las imágenes de los niños jugando tranquilamente contrastaban ahora con la vista de sus hijos, llorando aterrorizados al ver a su hermana en ese estado, desgarrando el corazón de Danilo. Juegos inocentes se habían transformado en un escenario de horror. Esa pregunta lo atormentaba como una película sombría que deseaba desesperadamente pausar y cambiar el final. El equipo médico actuó rápidamente ante la emergencia al ver a la niña, pero pronto enfrentaron otro desafío crítico. El banco de sangre estaba peligrosamente bajo, severamente comprometido por otros pacientes en condiciones graves que consumían todo el stock disponible. La urgencia por sangre para Luana añadía aún más tensión a una situación ya crítica. Sin embargo, de inmediato, el padre se ofreció como donante. Entonces, vamos a hacer los análisis, anunciaron los médicos. Danilo los interrumpió, impulsado por la urgencia. No es necesario, tanto mi esposa como yo somos del tipo B positivo, y mi hija también, dijo él, mientras se arremangaba la camisa, ansioso por ayudar. A su lado, Dudu y Enrique lloraban, todavía afectados por el trauma y el ambiente opresivo del hospital. Sin embargo, los médicos enfatizaron la necesidad de seguir los protocolos y realizar los análisis. Señor, es nuestro procedimiento estándar. No podemos proceder con una transfusión sin antes realizar los análisis necesarios. Mientras tanto, utilizaremos sangre tipo O, la universal, hasta que se confirmen los resultados. Será rápido, explicaron, intentando calmar al padre angustiado. De mala gana, el hombre aceptó, observando mientras extraían la sangre y estabilizaban a su hija con la sangre universal. Al lado de la cama del hospital, rodeado por sus otros 2 hijos, que seguían llorando, Danilo se sentía atrapado en una verdadera pesadilla. Ver a su pequeña inconsciente, entubada y conectada a monitores cardíacos era una visión desgarradora. Cada bit de los equipos era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y la impotencia que sentía. Cada segundo lo arrastraba más profundamente hacia un abismo de miedo y desesperación. Mientras los médicos se apresuraban con los preparativos para la transfusión, el hombre logró recomponerse lo suficiente como para llamar a su esposa. El teléfono temblaba en sus manos ansiosas mientras esperaba que ella contestara. Tan pronto como escuchó su voz, las emociones lo dominaron. Amor, ha ocurrido una tragedia, comenzó Danilo. Su voz temblaba bajo el peso del miedo y la culpa. Con cada palabra, luchaba por mantener la compostura, consciente de que la seguridad de su hija dependía de su capacidad para actuar. Luana ha caído, está en el hospital ahora. Necesitamos sangre, pero hay una complicación, confesó,
sintiéndose abrumadoramente responsable por no haber vigilado a los niños de cerca mientras se distraía con el trabajo. Del otro lado de la línea, un silencio pesado fue seguido por un grito ahogado. ¿Qué? Oh, Dios mío, es mi hija. Estoy haciendo las maletas ahora. Voy para el aeropuerto, exclamó la mujer, con el sonido de algo cayendo de fondo, indicando su prisa en moverse. No, amor, ellos van a cuidarla. Termina tu reunión. El marido intentó disuadirla con su voz temblorosa, tratando de transmitir algo de calma. No, estoy cancelando todo. Voy a volver ahora. La mujer interrumpió, con determinación en su voz, cortando cualquier protesta que él pudiera hacer antes de colgar el teléfono. De vuelta en el hospital, la tensión era palpable mientras Danilo esperaba los resultados de los análisis de sangre. El tiempo pasaba. Cuando el médico finalmente regresó, Danilo ya tenía la manga de la camisa remangada, listo para donar. Sin embargo, las siguientes palabras del médico lo paralizaron. Señor, lamentablemente no puede ser donante. Su sangre es tipo B, pero su hija es tipo A positivo, informó el médico con una expresión seria y cautelosa. Esto debe estar equivocado. Haga la prueba de nuevo. No es posible. Mis hijos son todos tipo B, porque mi esposa y yo lo somos. La incredulidad se apoderaba de la voz de Danilo. El médico aseguró la precisión de los resultados, pero Danilo no se conformaba. Haga la prueba, mis hijos, son trillizos, verá que todos son tipo B, argumentó el padre, su voz cargada de desesperación y negación. A regañadientes, ante la insistencia frenética de Danilo, accedieron a realizar la prueba a los niños. Vengan, niños, hagamos esto rápido, dijo el padre, guiándolos hacia la sala de exámenes, cada paso cargado de tensión. Los niños, confundidos y asustados, lo siguieron, sosteniendo sus manos mientras caminaban por el corredor iluminado del hospital. Pero lo que jamás podría haber imaginado estaba a punto de ocurrir, desplegándose en un giro que sacudiría los cimientos de su vida familiar. Los minutos se arrastraban como horas mientras Danilo esperaba, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Estaba solo en una sala de espera estéril, sus pensamientos girando en torno a las posibles explicaciones que los médicos darían para este grave error. Sin embargo, cuando el médico finalmente apareció, la expresión sombría en su rostro no traía buenas noticias. Señor, como dijimos, sus hijos son todos tipo A positivo, repitió el médico con paciencia, entregándole los papeles que confirmaban el resultado. Danilo tomó los documentos con las manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas en busca de algún error, alguna esperanza. Esto no tiene sentido, murmuró, la frustración y la confusión evidentes en su voz. Él y su esposa eran ambos del tipo sanguíneo B, una peculiaridad que incluso había sido motivo de risa y mayor cercanía entre ellos en los días de noviazgo. ¿Es alguna mutación? ¿Será que alguno de nosotros es AB o algo así? No tiene sentido. De esta manera ni ella ni yo podríamos ser los padres de ellos. Su voz falló, tragada por la dura realidad que comenzaba a dibujarse. La posibilidad de no ser el padre biológico de los trillizos lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordó cuando su esposa había anunciado el embarazo mientras él estaba fuera del país. Había pasado casi un año en España por trabajo. Al regresar, encontró a los trillizos ya en casa con su esposa. Puede ser de otro hombre, pensó en voz alta, mientras su mente giraba con las implicaciones de esa posibilidad. Llevado por una necesidad súbita de claridad, Danilo solicitó una prueba de ADN. Pagaré lo que sea necesario, pero tiene que hacerse urgentemente, insistió, determinado a descubrir la verdad. El hospital, reconociendo la complejidad y urgencia de la situación, realizó la prueba rápidamente. Danilo pasó esas horas en una angustia indescriptible, cada minuto incrementando su miedo y ansiedad, y lo peor se confirmó cuando volvieron con los resultados del ADN. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lamentablemente, señor Danilo, usted no es el padre biológico de los trillizos. Las palabras cayeron sobre él, pesadas y definitivas, aplastando cualquier esperanza que aún pudiera tener. Y como una ironía del destino, justo en ese momento la puerta de la sala se abrió bruscamente. Su esposa, visiblemente afectada y viniendo directamente del aeropuerto, entró. Mientras se acercaba, jadeante y preocupada, el espacio entre ellos nunca pareció tan grande. Las revelaciones del día habían derrumbado el mundo como el padre lo conocía, y ahora estaba frente a una realidad de la cual no podía escapar. Cuando Mariana llegó al hospital, la expresión de Danilo era una mezcla de odio y desesperación, cargada con todo el dolor de una traición, una visión que la hizo estremecerse antes de que ella dijera una palabra.
Se acercó a él, notando sus ojos rojos y llorosos que parecían lanzar chispas de ira. ¿Cómo está ella?, preguntó con hesitación, temiendo la respuesta. Una enfermera intervino, tratando de suavizar la tensión palpable. Los médicos dijeron que ella está estable ahora. Pronto recibiremos una remesa de sangre tipo A para ella, señora. Al oír sobre el tipo sanguíneo de la hija, el rostro de Mariana se palideció visiblemente. El marido notó ese cambio y su dolor se transformó en furia. ¿Quién era él, Mariana? Dime, ¿quién era él? Las lágrimas corrían por su rostro mientras rechazaba los toques consoladores de ella. ¿Quién?, respondió ella, fingiendo confusión. El hombre con quien me traicionaste y tuviste a los niños. Ellos no son mis hijos. Danilo estaba visiblemente aturdido con sus palabras, cargadas de una mezcla de acusación y súplica por verdades no dichas. Amor, no había nadie. Discutían ahora abiertamente, ignorando las miradas de los presentes. Los niños, que hasta entonces lloraban, dejaron de sollozar, aferrándose a las palabras de sus padres, intentando comprender el drama que se desplegaba. El hombre comenzó a gritar de forma tan frenética que Mariana se vio obligada a revelar algo que cambiaría todo. Yo tampoco soy la madre de ellos, dijo, lanzando las palabras como si soltara una bomba, dejando a todos a su alrededor en silencio. Hubo una larga pausa. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Danilo, con el choque evidente en su rostro. Sabiendo que ya no podía evitar la verdad, la esposa llevó al marido hasta la habitación de la hija y cerró la puerta, asegurando privacidad para la explicación que debía a sus hijos y al hombre que creía ser el padre de ellos. Dentro de la habitación hospitalaria, con las paredes absorbiendo cada susurro doloroso, Mariana comenzó a desvelar el pasado que había moldeado de manera tan inesperada y trágica el presente. La pareja enfrentaba dificultades para concebir. Después de innumerables procedimientos sin éxito, Danilo tuvo que irse a España por trabajo. Esto dejó a Mariana sola, encargada de continuar con los tratamientos de fertilidad, que se habían convertido en una rutina desgastante y emocionalmente agotadora. Fue inseminada artificialmente y pronto anunció el embarazo, un breve momento de alegría que brilló como un faro de esperanza en la oscuridad de sus frustraciones anteriores. Sin embargo, la alegría fue efímera. Desafortunadamente, perdió el feto en los primeros meses, un golpe devastador que la hizo sentir como si el universo conspirara contra su felicidad. Fue entonces cuando la clínica entregó otra noticia devastadora. Habían analizado el semen de Danilo y descubierto la causa de las pérdidas constantes. Su material biológico era inviable, él no podía tener hijos, ya que sus espermatozoides no eran viables. Esta revelación golpeó a la esposa como una sentencia, sellando el destino de la familia que tanto deseaban construir. La soledad de aquellos días fue abrumadora, se sentía aislada en su sufrimiento, navegando por un mar de incertidumbre sin el hombre a su lado para compartir el peso de los descubrimientos. Desesperada y sin saber cómo proceder, la mujer guardó el secreto. No quería destruir las últimas esperanzas de Danilo, no mientras él estuviera tan lejos e incapaz de enfrentar juntos la dura realidad que llevaba dentro, debatiéndose entre la honestidad y la protección de su marido de la dolorosa verdad. Con cada día que pasaba, Mariana se preguntaba cómo podría continuar sola y cómo podría reconstruir a partir de las ruinas de sus sueños compartidos. Fue entonces cuando surgió una oportunidad. Mariana se enteró de una joven que estaba a punto de dar a luz y planeaba dar en adopción al bebé. Movida por una mezcla de desesperación y esperanza, decidió que cuidaría del niño. Aquello parecía una solución, una forma de traer alegría a su marido sin revelar la dolorosa verdad. Ella organizó todo en secreto, manteniendo ocultas sus acciones y sus sentimientos. Pero el destino tenía otros planes. En el momento del parto, la vida decidió multiplicar su sorpresa. No nació solo un bebé, sino 3. Los trillizos fueron un shock que desafió su capacidad de mantener el secreto. ¿Cómo podría esconder 3 vidas nacidas de un acto de desesperación y amor? Así, envuelta en secretos y mentiras, Mariana forjó la maternidad de los trillizos. Los crió como si fueran suyos y de Danilo, alimentándolos con amor y cuidado, pero siempre bajo la sombra de la verdad no contada. Ese secreto era una carga que llevaba todos los días, una carga que solo salió a la luz aquel fatídico día en el hospital, cuando las circunstancias obligaron a que la verdad emergiera de las profundidades de su dolor y soledad. Ellos son nuestros hijos, aunque no sean biológicos, confesó la pobre mujer entre lágrimas, revelando la profundidad de su dolor y su amor incondicional. Danilo, paralizado por la magnitud de las revelaciones, apenas podía procesar las emociones que lo abrumaban.
Ella había hecho todo aquello para ahorrarle un sufrimiento aún mayor, para mantener la ilusión de una familia feliz que ambos tanto deseaban. Cuando el hombre finalmente se recuperó, movido por una mezcla de admiración y amor renovado, abrazó a su esposa. Juntos, lloraron, liberando años de secretos y mentiras, pero también años de amor genuino y sacrificios compartidos. Entre lágrimas, hubo un entendimiento de que sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas por el bien que habían intentado hacer el uno por el otro. Los niños, testigos de esa reconciliación, se acercaron tímidamente. También abrazaron a la madre en un gesto que sellaba una nueva comprensión sobre lo que realmente constituye una familia. No era la sangre lo que los definía, sino el amor que compartían. Con el tiempo, entenderían completamente que todos los actos de su madre habían sido motivados por amor, un amor tan grande que superaba los lazos biológicos. Crecerían y pronto lo verían. Luana fue cuidadosamente tratada por los médicos, pasó por una cirugía, con el cariño de su familia, comenzó a recuperarse. Era un tiempo para curar las heridas, para fortalecer los lazos y para aprender a perdonar y avanzar. Danilo, enfrentando la verdad de no ser el padre biológico de los hijos que tanto amaba, encontró dentro de sí la capacidad de perdonar la gran mentira de su esposa. Reconoció el inmenso sacrificio que ella había hecho, renunciar a su propio sueño de quedar embarazada, pues ella podía, y adoptar 3 niños, y mantener la verdad oculta para que él pudiera realizar su sueño de ser padre sin el peso de su propia infertilidad. La decisión de ella de formar una familia bajo tales circunstancias demostró un compromiso con el amor y con el sueño de ambos que el esposo no pudo dejar de valorar. A medida que la familia comenzaba a recuperarse, se descubrieron más fuertes que nunca, ahora con todas las cartas sobre la mesa, con todos los secretos revelados y las heridas comenzando a cicatrizar, se percibían no solo como una familia formada por circunstancias extraordinarias, sino como una unidad inquebrantable, fortalecida por los desafíos superados y por el amor que los definía. Ahora, eran más fuertes que nunca. Si te gustó esta historia, seguramente el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.